La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Amigos y hermanos, bienvenidos. Les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Qué bueno que usted me permita llegar a su hogar con la palabra de Dios. No estoy aquí para hablarle de religión. Bueno, de hecho yo soy pastor de la Iglesia Bautista, pero soy el primero en decir, la Iglesia Bautista no cambió mi vida. Un pastor bautista tampoco lo hizo, lo que lo hizo fue la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que hay iglesias donde se predica la palabra de Dios, donde no nos basamos en emociones, en empujones, en cachetadas, ni nada de eso, sino que predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es útil. Dice la Biblia que es útil para enseñarnos, para mostrarnos en qué estamos mal, para instruirnos, para corregirnos. La palabra de Dios es la que vale. Mire usted, papá, mamá, que está sufriendo con sus hijos rebeldes. Ellos pueden argumentar que usted tiene sus propias opiniones, que es un anticuado, que no sabe en qué mundo vive. Pero cuando usted abre la Biblia y les muestra, ellos ya no tienen argumento para discutir. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, es Dios quien demanda mi obediencia. Es Dios quien demanda que honre y respete a mis padres. Y así en cada área de nuestras vidas. Y hablando de eso, hay 5 valores que cada cristiano debería tener en su vida para poder tener victoria delante de cualquier gigante que se presente. Allá en 1 de Samuel, capítulo 17, tenemos la historia de este jovencito llamado David, un hombre que luego fue un rey. Él tuvo ciertas actitudes, ciertas características que debemos tener usted y yo para poder vencer gigantes. Él venció un gigante llamado Goliat, un hombre de 3 metros y 10 centímetros aproximadamente de estatura, un hombre grande, musculoso, con grandes armas, una espada gigante, pero él no le tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él peleaba en el nombre de Dios. Él conocía que había un Dios en el cielo que le podía dar victoria. Y justamente esas 5 piedrecillas que él tomó del arroyo representan 5 valores que cada uno de nosotros debemos tener. ¿Cuáles son esos valores? En primer lugar, el valor de la obediencia. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. No es suficiente conocer lo que dice Dios, hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios para poder tener victoria delante de cualquier gigante. Número 2, debemos ser responsables. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades a nivel familiar, a nivel social, a nivel ahí en las instituciones educativas, en todo nivel, en el trabajo. Mire, debemos ser responsables. La gente que ama a Dios debe ser responsable. Debemos ser puntuales, debemos ser limpios, no debemos ser deshonestos, debemos tomar una actitud de complacer a Dios con nuestra vida. En tercer lugar, hemos dicho una actitud de victoria, una actitud de valerosa. Miren, estoy cansado de ver cuánta gente tira la toalla, matrimonios que se deshacen, jóvenes que no quieren ya luchar por su vida, que se entregan a la drogadicción, que se entregan al alcohol, se meten en pandillas. No, necesitamos nosotros jóvenes y adultos que se agarran de la palabra de Dios y se enfrentan a los problemas tomados de la mano de Dios. La palabra de Dios nos dice que tenemos un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, un Dios que si lo permitimos puede darnos grandes victorias. Pero ¿cuál es ese cuarto valor, esa cuarta característica que tuvo David? Bueno, David, mire conmigo ahí, 1 de Samuel capítulo 17. 1 de Samuel capítulo 17 dice el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hay una característica que debemos tener cada uno de nosotros, y es que debemos dar honra y gloria a Dios en nuestras victorias. Hay mucha gente que sí, está siendo obediente, que sí, está obteniendo victorias, es responsable en su vida, pero luego por alguna razón el orgullo lo llega a un punto de pensar, he sido yo tengo victoria, yo soy el que va. No, mire, la Biblia nos dice que hay uno solo que merece la honra y la gloria y es nuestro Dios en los cielos. Si Él es el que nos da la victoria, debemos nosotros reconocer, en Él somos más que vencedores. El orgullo está acabando la vida de muchos cristianos que han peleado buenas batallas, que han vencido gigantes. No llegue al punto de pensar que usted todo lo sabe. No llegue al punto de pensar que nadie tiene derecho a darle un consejo.
No llegue al punto de decir, yo ya sé lo que tengo que hacer. No, 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 no. Usted siga humilde. La humildad es un valor que nos hace falta. La humildad de reconocer, yo no puedo sin mi Dios. La humildad reconoce lo que Él dice es mejor que lo que yo pienso. La humildad nos lleva a un punto de pensar, los otros son mejores que mí. La humildad nos lleva a un punto de procurar el bien de los otros. Cuando tenemos esa característica en nuestra vida, no solamente que el Señor va a permitir que tengamos una victoria, sino muchas victorias. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando tenemos victorias, el nombre de Dios es exaltado. Y qué bueno que usted sea conocido, porque con su vida y con sus victorias y con su actitud de humildad, da honor y gloria a Dios y otra gente quiere conocer a su Dios. Usted tiene una responsabilidad de tener victorias para que el nombre de Dios sea exaltado. Aquí usted y yo no somos los importantes, el importante es Dios. Dele honor, dele honra a Dios con sus victorias. Gracias por acompañarnos. Se despide el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.